4 de la primera de Pedro, y vamos a leer en el verso número 15 en adelante hasta el verso 19. Hoy en este día le damos continuidad a lo que ha sido, ¿verdad?, nuestro plan de púlpito. Gracias, hermano Oliver. Hoy en este día estamos contentos de que casi se termina ya el plan de púlpito de este mes y le agradecemos al Señor nuestro Dios por ello, ¿verdad que sí? Entonces hoy es un mensaje para la iglesia, hoy es un mensaje también para usted como oyente, usted que está aquí como oyente, y también le vamos a asegurar algo, ¿verdad?, muy importante que está en la palabra de Dios nuestro Señor. Entonces, el día de la semana pasada le hablábamos, decíamos, ¿verdad?, que hay que rasgar el corazón en arrepentimiento, en convicción delante del Señor para poder seguir adelante. El hermano pastor José Manuel Hernández hablaba, ¿verdad?, de lo que es, ni aún estando en esa condición temes a Dios. O sea, cuando uno está en problemas, en necesidades, lo más justo delante de Dios es que volteemos nuestros ojos a Él para verlo, para pedirle a Él que nos ayude, que nos bendiga, ¿verdad? Y yo prediqué el día 2 de este mes, ¿verdad? El que tiene oído para oír, oiga. Los oídos son muy importantes, el oído espiritual, el oído físico es muy importante. Siempre he dicho que cuando tenemos los 5 sentidos cardinales funcionando todos en nuestro cuerpo, es una bendición. Y si uno de ellos nos llega a faltar, entonces nos vamos a ver necesitados, vamos a saber la gran necesidad que tenemos de ese sentido. Hay personas que están perdiendo la vista, o algunos perdieron la vista, otros, ¿verdad?, perdieron el tacto, no tocan cosas y parece que no tocan nada, otros el gusto. Y cualquiera de los 5 sentidos cardinales que se llegue a perder, pues obviamente limita a la persona, hace mal en la vida de la persona. Pero el Señor nuestro Dios nos ayude que hoy, ¿verdad?, nuestras vidas sean consoladas con su palabra, sean bendecidas y podamos salir de aquí, ¿verdad? Y esa va a ser la última predicación del plan de púlpito, obviamente, para el día 30, ¿verdad? Bendecidos son los que confían en Dios. Pero hoy, aunque no pienso tocar eso, yo me voy a enfocar en mi tema, ¿verdad?, que es el justo con dificultad se salva, y le voy a explicar por qué. Amén. Entonces, todos listos, vamos a leer en el verso número 15 de la primera de Pedro, la primera epístola o carta que escribió el apóstol Pedro, San Pedro, como usted le quiera decir, amén, a la iglesia que estaba en la dispersión. Y dice así en el verso número 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno, dice el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El siguiente verso dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Vamos todos a darle gracias a Dios. Amoroso Dios y bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que hemos podido leer en esta mañana. Señor, creemos que por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, tú la inyectas, la infusionas en nuestras vidas y serán de beneficio, Señor, para nosotros. Oh Dios, oramos que tu perfecta voluntad sea hecha por la grandeza de tu amor. Hoy nosotros seamos fortalecidos y al salir, Dios Santo, de aquí, sigamos haciendo, Señor mi Dios, tu voluntad. Tú eres el único santo, el único bueno, el único digno de ser adorado y exaltado y glorificado. Nuestras vidas se rinden ante ti, Señor. Sea tu deseo sobre nosotros y tu voluntad en nuestras vidas, Dios. Y así podamos exaltarte y glorificarte dentro de estas 4 paredes y también, Señor mi Dios, allá afuera. Padre, hoy lo que hemos leído, que tus hijos sean bendecidos, fortalecidos, y que los que están aquí, Señor mi Dios, como oyentes, Dios Santo, que ellos, Señor mi Dios, puedan ver en esta palabra una luz de esperanza para sus vidas, Señor, y que tú te glorifiques también en ellos por la grandeza del nombre de Jesucristo. Lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, siéntense, por favor. Como dije hace un momento, ¿verdad?, en el principio,
El título de la predicación de esta mañana se llama Si el justo con dificultad se salva. Entonces viene ahí una pregunta, dice, ¿qué de los demás? O sea, ¿qué de las personas que no son justas? Justas o injusto tiene mucho que ver. Una persona justa es una persona hoy que según el Evangelio ha recibido la justificación de parte de Dios, ha recibido el beneficio de la gracia de Dios. Todos nosotros los que hoy somos parte de la iglesia de Jesucristo, no éramos otra cosa más que personas injustas. En nosotros no había nada bueno, en nosotros no había nada para desear, obviamente, del corazón de Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos justifica? A nosotros nos justifica la gracia de Dios. Y por eso hoy, a través de la palabra de Dios, la Biblia, Dios nos llama justos, no por nuestra justicia, no por nuestras obras, no porque nosotros hubiésemos hecho algo bien. La palabra de Dios dice en el capítulo número 3 de la epístola que escribe el apóstol Pablo a Tito en el verso número 5, dice algo muy impresionante. ¿Y qué es lo que dice? Esto es para que nosotros entendamos que nuestra justicia es por lo que Dios obviamente ha hecho en nosotros. Por eso dice el verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Se da cuenta? Dios no nos salvó porque usted o yo, los que antes estábamos sin Dios en este mundo, hubiésemos hecho cosas buenas. No, Dios nos salvó, como dice el contexto del texto, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo Dios nuestro Señor. No hay nadie aquí sentado que pueda levantarse y decir, Dios me salvó porque Él necesitaba esta gran persona o esta gran figura allá en el cielo. No, Dios nos salvó porque Él tuvo en nosotros misericordia. Dios se compadeció de nuestras vidas. Entonces, dejando bien claro esto, yo hoy le digo a usted que está aquí como oyente, usted no espere venir a Dios justificado. Usted no espere venir a Dios diciendo yo me voy a mejorar allá y luego después vengo a Jesús. Eso no funciona. Usted tiene que venir con todo lo que es su vida, con la gran necesidad de Dios, del amor y de la gracia de Dios. Entonces Dios nuestro Señor, Él se va a compadecer de usted como se compadeció de nosotros. Dios lo va a bendecir a usted como nos bendijo a nosotros. Dios va a tener misericordia de ustedes como la tuvo de nosotros. Insisto que no hay uno aquí que pueda decir, porque la Biblia dice que Él nos salvó a nosotros, según lo que estábamos leyendo en el texto, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, o sea, obras justas, no injustas, sino que Dios nos salvó por su misericordia, por el gran amor que Él nos tuvo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios ha hecho. Entonces, esto que nosotros hoy predicamos es para que toda la congregación que hoy está aquí sea bendecida, tanto los que ya hemos recibido de parte de Dios este glorioso beneficio y usted que no lo ha recibido. Dios nuestro Señor hoy le dio a usted el privilegio y la oportunidad de poder estar en esta casa de oración y de adoración a su nombre, donde se predica su palabra de vida, su palabra de esperanza, su palabra de luz, de salvación obviamente, o que es luz para salvación. Entonces cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta, si el justo con dificultad se salva, entonces ¿qué de los demás? ¿Qué ha de ser del injusto? ¿Cómo tú que no has aceptado al Señor te podrás parar un día delante de Dios y podrás sacar todas tus obras tú que hiciste, hayan sido de fe, hayan sido de bondad, hayan sido de caridad, hayan sido de lo que haya sido? Dios nuestro Señor no tomará ninguna de esas obras para justificarte. Dios nuestro Señor no aceptará absolutamente nada de lo que tú hayas hecho en esta vida separado de la gracia de Dios por el beneficio de Cristo nuestro Salvador. ¿Alguien recibe esa palabra hoy en esta mañana? Dios nuestro Señor es bueno, Él es santo, Él es maravilloso, Él es misericordioso. Él quiere que todas las personas se salven. Él no va a obligar a nadie a que crea en Él. Él no va a forzar a nadie a que crea en Él. Él va a extender sus brazos de amor y de misericordia. Él va a abrir la puerta de la salvación enfrente de ti. Él
ha puesto ya el medio y lo seguirá poniendo cada día que tú vivas. Pero si tú te vas de este mundo sin esperanza, déjame decirte que después de esto no habrá nada que se pueda hacer por ti. No va a haber nada que alguien pueda ofrecer por ti y que te pueda justificar. Dios es el que justifica y justifica por la gracia que Él mismo vino a dar a la humanidad, mostrando su poderoso amor. Entonces, en base a eso, amados hermanos, nosotros hoy debemos de reflexionar. La palabra de Dios dice obviamente que el justo con dificultad se salva. Pero ¿por qué se expresó esa palabra? ¿Por qué el apóstol Pedro dijo esta palabra? Simple y sencillamente lo dijo porque obviamente esta carta se cree que fue escrita entre el año 62 o el año 64 después del Señor Jesús. O sea, cuando el Señor muere y resucita, se cree que esta carta fue una de las últimas cartas que el apóstol Pedro escribió estando, como dice la palabra de Dios, en Babilonia, lo que puede ser una clara referencia a la ciudad de Roma. Y cuando nosotros leemos esto, debemos de darnos cuenta cuál era obviamente el periodo que ellos estaban viviendo, la iglesia, cuál era la cultura en la que estaban viviendo, qué es lo histórico, lo cultural de aquel momento. Y en aquel momento se cree que también el César o el emperador más bien, que era Nerón, él comenzó a reinar desde el año 54 y se cree que él terminó de reinar en el año 68. Entonces quiere decir que había en el poder una persona, un hombre que sencillamente lo odiaba a los cristianos. Este hombre deseaba con todo su corazón una ciudad nueva, como dice la historia, según Josefo el historiador. Y dice este hombre que él era su delirio, él buscaba, él quería tener una ciudad nueva. Y él no encontró mayor manera que obviamente encender la ciudad de Roma y después culpar a los cristianos. El apóstol Pedro, que sabía obviamente que la iglesia que se encontraba en la dispersión se encontraba así y era una iglesia obviamente que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a tener grandes adversidades, pero el apóstol sabía que su iglesia del Señor Jesús estaba casi a punto de entrar en la órbita obviamente del huracán. ¿Sí se da cuenta usted? En días pasados miraba la televisión y miraba cómo se levantó una tormenta tropical en el Golfo de México y cómo iba a entrar hacia lo que es el país de México, y decían tenemos que estar preparados porque no sabemos con qué fuerza venga este sistema tropical y no sabemos los destrozos que vaya a hacer. Pero cuando hay obviamente tornados o hay en el mar, ¿verdad? Ese tipo de eventos, también la gente se preocupa. ¿Por qué? Porque saben que cuando entra obviamente un punto a la circunferencia de rotación de aquellos movimientos, obviamente pueden sufrir mucho. Y era lo que el apóstol sabía, que la iglesia que había sido perseguida desde Jerusalén y ahora estaba allá en aquella parte del mundo, en Roma, en Italia obviamente, él sabía que estaban a punto de entrar a lo más difícil de lo que es la fuerza del huracán. Y él por eso escribe estas palabras. ¿Para qué? Ya hemos dicho anteriormente que la primera carta del apóstol Pedro y la segunda carta son cartas dedicadas a la iglesia que estaba en la dispersión. ¿Y cuál es el propósito? Era el propósito de fortalecerlos, de animarlos, de bendecirlos, de ayudarlos a que siguieran adelante, a que no desistieran de la meta hasta llegar a con el Señor, que no importara lo que se levantara contra ellos, que ellos vinieran y siguieran adelante creyendo en el Señor hasta que llegaran a casa, que es allá al cielo. Entonces ese es el concepto. Insisto que esta carta se escribió del año 62 al año 64, pero insisto también que el gobernador o el emperador romano Nerón, él comenzó a gobernar del año 54 hasta el año 58. Entonces este era un hombre que obviamente al oír la palabra cristiano, él los odiaba, él buscaba el mal de ellos, él procuraba que esta gente negaran a su Salvador, él los inculpó obviamente del incendio
que se hizo en la ciudad de Roma, que todo mundo sabe por la historia, que fue el mismo emperador Nerón quien la incendió. Entonces hoy nosotros al mirar esto nos damos cuenta entonces algo que hizo el apóstol Pedro era decirle a los hermanos que había una gran bendición en el sufrimiento, que era de parte de Dios, que eso era obviamente para ellos, porque hoy cuando nosotros encontramos en alguna forma de nuestra vida o nos encontramos en el sufrimiento, creemos que Dios no nos ama, creemos que Dios nos ha desechado, o que porque creemos que la gente habla de nosotros y la gente obviamente nos rechaza, creemos que Dios no está con nosotros, pero esa no es la verdad. La verdad es que la palabra de Dios sigue dando obviamente luz para que sigamos viendo en ese horizonte que debemos de seguir caminando nosotros la gran verdad de parte de Dios nuestro Señor. Ahora, antes de yo entrar a mi prédica, lo que es mi introducción, déjeme leerle ahora desde el verso número 12 hasta el verso número 15 donde yo me quedé, y luego después voy a entrar a mi introducción y después voy a aplicar esta palabra para que sea de bendición a la vida de todos nosotros, ¿ok? Ahora, en primera de Pedro entonces, en el capítulo número 4 y en el verso número 12, dice esto el apóstol Pedro: amados, escuche bien, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahí quédese, hermano Jerry, por favor. Entonces el apóstol le habla a la iglesia y le dice: amados, porque eran obviamente la iglesia del Señor, no os sorprendáis, ¿verdad?, de la hora de la prueba o del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiere decir que ellos, los cristianos de aquel tiempo, aunque todos sabían que en la cultura de ellos, en el tiempo de ellos, cualquier metal que se quería purificar tenía que ser pasado por el fuego. Cualquier cosa que se quería afinar o darle templanza, valor, fuerza, tenía que ser calentada en extremo para poderle dar obviamente el filo o la capacidad de resistencia. Entonces cuando el apóstol le habla a los hermanos, les dice: amados, no os sorprendáis de la hora o del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Y luego dice: como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, esto era algo a lo que ellos debían de estar acostumbrados. El que a usted lo traten mal en su trabajo, el que sus vecinos lo vean mal, el que sus compañeros de trabajo lo critiquen, el que la gente obviamente no le acepte a usted y acepten más a la gente que hace mal y que va obviamente en contra de los principios de Dios, eso a usted y a mí no nos debe de extrañar. Que la gente lo trate a usted como loco hoy en el mejor tiempo cuerdo de su vida como el mío, y que a los locos la gente justifique, o que la gente delante de su presencia a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen mal bueno, dándole a usted obviamente el mal. Usted no se debe de sorprender de eso. Nosotros debemos de saber que en el tiempo que el Señor Jesucristo nos encontró, extendió su mano para salvarnos, nosotros obviamente tenemos enemigos en esta vida. Uno de ellos es el diablo, el cual el Señor ya venció. El otro es el mundo, el Señor también ya lo venció. El último enemigo está en nosotros mismos y es nuestra carne, pero lo podemos vencer si nos sujetamos y nos sometemos al dominio del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿sí o no? ¿Dónde dice la Biblia que el Señor ha vencido el mundo? En San Juan 16:33. Estas palabras os he hablado cuando estaba con vosotros, pero créanme, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. En primera de Juan 3:8, el Señor nuestro Dios para esto apareció. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. El diablo tenía obras en contra de la humanidad, de muerte, de destrucción. El diablo tenía la obra del genocidio, queriendo erradicar obviamente a la humanidad, pero Dios apareció y dice la palabra de Dios, para esto apareció, para deshacer esas obras. Todo, la obra de la muerte
muerte, el Señor la deshizo. La obra de la perdición, el Señor la deshizo. La obra obviamente de la desesperanza, el Señor la deshizo. Y Él nos ha dado a nosotros esta bendición. Entonces Pedro les dice, ustedes no se admiren, no se espanten, no ustedes piensen, volviendo otra vez al verso número 12 de la primera de Pedro 4, dice, ustedes no se sorprendan como si una cosa extraña les estuviese pasando. No, ustedes tienen que saber que hay un enemigo silencioso y en veces ruge y en veces no ruge. Por eso él en ese contexto del capítulo 4 hasta el capítulo número 5, él habla del diablo. Ahí se me va a quedar hermano Jerry en esto. Él habla y dice que debemos de ser sobrios y velar, y luego dice ¿por qué? Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda viendo a ver a quién devora. Él viene porque quiere acabar con nuestras vidas. Y lo que dice el apóstol Pedro dice, y sabiendo esto, que estos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Quiere decir que hoy los cristianos que están en Asia están sufriendo, los que están en el continente africano, todos los que estamos aquí en Norteamérica, toda la gente de Dios está sufriendo de un modo y de otro modo, pero esto no nos debe a nosotros de espantar, esto no nos debe de venir y como dice la culta sociedad, sobrecoger en el sentido de tomarnos por sorpresa, como si algo difícil de comprender nos estuviese pasando, una cosa extraña. Él dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Y luego dice el verso número 13, sino más bien gozaos por cuanto sois participantes de Cristo, o sea, de los padecimientos del Señor Jesús. Y luego dice, para que también en la revelación de su gloria os goces con gran alegría. ¿Entiende eso? Quiere decir que lo que hoy yo padezco por causa del Señor, un día va a ser grande la recompensa. Lo que hoy sufro, un día va a ser grande. Hoy milito, hoy yo hago la voluntad de Dios y voy a sufrir por eso. Pero ¿sabe una cosa? Esto no va a durar toda la vida. Un día el Señor tiene ordenado que hasta ahí llegó y hasta ahí va a ser. Y después de esto entraremos para gozarnos con el Señor. Usted que hoy padece alguna enfermedad, que está sufriendo de algo, que algo viene y le acosa y en veces se pone la cosa difícil y en veces es difícil caminar, en veces es difícil como decir ya no soporto más. No, siga soportando, siga caminando, vaya hacia adelante, siga viendo al Señor, no se detenga. Esto va a pasar, esta leve tribulación un día va a pasar y un día nos vamos a encontrar en la casa eterna con el Dios de nuestra salvación. Un día vamos a llegar al cielo y todo el sufrimiento aquí se quedará. Hablaba yo con mi madre y le digo, esta es la esperanza en nosotros, que un día estos ojos jamás van a volver a llorar. Esta es la esperanza de uno, que este cuerpo jamás un día se va a volver a lamentar por la enfermedad o por la debilidad. Esta es la esperanza en nosotros, que el Señor nuestro Dios tiene un reino preparado a donde nos ha invitado que vayamos, a donde hay una morada para nosotros, y el Señor nuestro Dios, Él enjuagará toda lágrima de los ojos de nosotros. Él quitará toda dolencia. Ya no va a haber allá nada que nos vaya a preocupar. Será solamente un eterno gozo delante del Señor nuestro Dios. ¿Entienden eso, amados hermanos? Y eso es lo que hoy yo pretendo hacer. Lo mismo que hizo Pedro con esta carta, para hablarle a los hermanos, es lo que yo quiero hacer. Si no, ahora no nos debemos de sorprender, no debemos de ver como que es una cosa extraña, sino más bien nos debemos de gozar por cuanto somos partícipes, ¿verdad?, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Quiere decir que si hoy alguien nos critica, gloria a Dios, así criticaron a los que fueron antes de nosotros. Quiere decir que si hoy alguien nos ve a nosotros como lacra y como basura del mundo, pero es lo que un día Dios ha prometido que volverá a buscar para llevárselo al cielo. Y todo lo que es culto, educado, todo lo que es obviamente de renombre aquí, todo lo que es obviamente, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, la gente que es eminente, un día si no son del Señor se quedarán y el Señor se llevará a sus hijos. Entonces esto es lo que debemos de hacer. El verso 14 dice, si sois vituperados, que esa palabra también se entiende, maltratados, ¿verdad?, afligidos, dice, por el nombre de Cristo, escuche bien,
Si sois vituperados, si en tu trabajo te maltratan, si hubiera esto que en el trabajo, como pasa en otros lugares, aquí no pasa, obviamente si a alguien le toca a usted físicamente, usted va y se queja en Human Resources y de volada lo atienden a usted y también al otro, ¿verdad que sí? ¿Y qué le pasa? De volada lo corren al otro. O puede ser que hasta encuentre al policía, que encuentre dificultades con la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede agredir a nadie físicamente. Nadie. Entonces, cuando nosotros miramos esto, dice, si sois vituperados, si sois maltratados, afligidos, dice, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Quiere decir, pastor, que cada vez que la gente habla de mí, y muchas veces nosotros no lo entendemos, amados hermanos, venimos y luego le decimos, Señor, que fulano ya no me critique. Pero ¿saben qué? Hay que cambiar la perspectiva. Que me sigan criticando. ¿Y saben qué? La verdad es que si hablan de nosotros es porque estamos haciendo algo bueno. Cuando no se habla de nada ni de nadie allá, no está haciendo nada. Hay que dejar que el que hable, que siga hablando. De todas maneras, un día ya no va a hablar. Y un día no vamos a saber más de eso, ¿sí o no? Pero ahorita nos debemos de gozar. Si somos vituperados, en aquel tiempo se le dijo a aquella iglesia dispersa, atemorizada por todo el peligro que les rodeaba, y como insisto, estaban a punto de entrar a la órbita del huracán que los iba a sacudir tremendamente. Entonces el apóstol entra con esta hermosa carta y les dice, no, si a ustedes los maltratan, hablan de ustedes por causa del nombre del Señor, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y lo dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, hay la gente que blasfema. ¿Por qué? Porque al tiempo que blasfeman de nosotros, blasfeman del Señor. Y eso un día también se lo van a encontrar. Dígale a su amigo, no hables de mí. Te voy a decir bien, te voy a decir como compañero de trabajo, no hables de mí. Porque un día Dios te va a sacar todo a flote. Todo lo que criticas, todo lo que hablas de los hermanos de la iglesia, del pastor, de los ministros, de los hijos de los ministros, de los hijos de los pastores, Dios te lo va a sacar un día a flote. No hables. No hables, porque Dios obviamente, Él es blasfemado. Recuerdan ustedes en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el Señor no le dijo otra cosa a quien iba a ser Pablo, ¿verdad? A Saulo de Tarso, sino, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? Era la iglesia, eran los hermanos. Lo que él hacía en contra de la iglesia, lo estaba haciendo en contra del Señor, ¿sí o no? Entonces hoy nosotros al entender esto, dice, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él debe de ser glorificado. Y luego dice, donde leímos, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Obviamente no podemos padecer así, ni tampoco obviamente como ladrón o como malhechor o por entrometernos en lo ajeno. Pero si alguno de vosotros, dice, padece como cristiano, no se avergüence, sino más bien, dice, glorifique a Dios por ello. O sea, como cristiano, si alguien te critica, si alguien habla de ti, si alguien te menosprecia porque te andas metiendo en lo que no te interesa, en lo que no es bueno, pues tú te lo estás buscando. Pero si alguien habla de ti porque eres cristiano y solamente quieren hablar de ti, entonces tú debes de hacer algo. No avergonzarte, sino glorificar a Dios por ello. Ahora, vea lo que dice el verso 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? O sea, hablando de ese tipo de juicio, que la gente nos juzga, nos menosprecian, vituperan, hacen mal contra la iglesia. La gente que no entiende del Señor. Y esto es lo que dice entonces la palabra. Si esto empieza por la casa de Dios, recuerda que tú tienes quien te justifica. Recuerda que tú tienes, si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si has venido y has sido bautizado, entonces el Señor nuestro Dios, que te ha dado el Espíritu Santo, Él es por ti, no contra ti, como dice Romanos 8:31, ¿verdad que sí? Entonces esto es, el juicio comienza por nosotros. Ya estamos padeciendo, ya
ya hay obviamente quien haga daño. Hoy en la India, en Bangladesh, en la India, vean lo que está sucediendo, cómo están entrando la gente de creencia islámica, musulmanes, y están tomando a los pastores, los matan a golpes afuera de sus congregaciones o en veces adentro, los encierran a todos, prenden los edificios y a todos los queman. Y después se dan el lujo de meterse allí a ver qué fue lo que quedó y sacan cuerpos casi calcinados y los ponen en la calle como exhibición pública. ¿Para qué? Para tratar de amedrentar a todos los demás, para que nadie pueda creer más en el nombre del Señor y servirle. ¿Y sabe una cosa? Aún así, en medio de ese sufrimiento, hay gente que vuelve a reunirse, los vuelven a matar, los están decapitando, cortan pedazos de sus cuerpos, los exhiben públicamente y la gente sigue creyendo. En China comunista hay gente que los agarran, los atrapan con Biblias, algunos les están dando cadena perpetua solamente por tener una Biblia. Hay gente, iglesias, amados hermanos, que como en el tiempo de las catacumbas romanas, esta gente ahora en China, ellos tienen iglesias subterráneas allá abajo de la tierra, hacen sus cultos de horas y verdaderamente se gozan. ¿Ustedes creen que Dios un día no nos va a recordar todo eso? A nosotros que tenemos carro y que venimos aquí tan felizmente, a nosotros que lo tenemos todo y que somos tan ingenuos para no obtener gratitud con Dios y recordar la poderosa obra que Él ha hecho con nosotros. Cuando aquella gente tienen que caminar horas para poder llegar de un lado a otro lado y poderse introducir en la selva para poder entrar a aquellos lugares evadiendo tantos peligros. Hoy, amados hermanos, es tiempo de que nosotros reflexionemos. Yo le voy a decir una cosa, en realidad el que más de nosotros ha sufrido, no ha sufrido absolutamente nada, en verdad. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Y eso entonces va a probar nuestra vida. Y tal vez nosotros tengamos que leer esto una y otra y otra y otra vez. Desde el ministerio del Señor Jesucristo, Él les hablaba a ellos de estas cosas. Él les decía a ellos estas cosas. Por eso cuando leemos en la palabra, y si el juicio comienza primero por nosotros, ¿cuál ha de ser el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Porque solamente el que tiene justificación es el que ha sido justificado por Dios. Solamente, por eso insisto, dice el verso 18, dice entonces, si el justo con dificultad se salva. O sea, ¿cuál es la dificultad? La dificultad a la que ellos iban a enfrentar, el sufrimiento, no porque la salvación sea dudosa, no porque la salvación sea o no sea buena, o porque la salvación esté contaminada, no, la dificultad de la que habla era la dificultad de los problemas, de las cosas que iban a venir, y aquella gente tenía que resistir lo fuerte de la persecución, lo fuerte del agravio, el acoso, lo fuerte de todo aquello que les hicieran a ellos. Vaya y lea usted en la historia romana y se va a dar cuenta cómo Nerón mataba a los hermanos y los colgaban en horquetas y los ponía él como antorchas humanas para que alumbraran. Los incineraban quemándose ahí para que la grasa del cuerpo de la persona se quemara allí. Si esto llegara a pasar aquí, si me llegara a pasar a mí o le llegara a pasar a alguien y luego pusieran un gran letrero en la entrada, si tú vienes aquí te arriesgas a todo, vendríamos todos el próximo miércoles. Muchos podemos decir amén, sí, aquí vamos a estar. O que llegaran ahorita y nos tiraran a cuantos y aquí quedáramos cuando menos unos 10. Y dijeran el próximo miércoles, aquí llegamos a las 7:20, cuando ya estén la mayoría aquí. Para esperar a los que llegan tarde. Vendríamos todos. Ese es el asunto. Y aquí obviamente tenemos que ver la perspectiva que sufrir no es una desgracia si se sufre por causa del nombre del Señor. Sufrir obviamente sin el Señor, qué perjuicio. Y qué falta de entendimiento, porque de todas maneras en este mundo se sufre, porque el Señor nuestro Dios dijo en Mateo 6:33, ¿verdad que sí? Acepta primero el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas se te dan por añadidura, hablando obviamente de lo que era la ansiedad, pero el verso 34 dice, porque cada día vendrá con su propio afán, cada día va a traer su propia necesidad. Hoy tenemos una necesidad, mañana vamos a tener otra, ayer tuvimos que tener una para
de aquí a una semana vamos a tener necesidad de algo. Cada día vendrá con su propio afán. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 5, versos 10 al 12, Él le habla a la iglesia de aquel día que Él estaba obviamente formando, que Él estaba levantando a los discípulos de aquel tiempo, y les dice claramente a ellos el beneficio obviamente de la persecución, el beneficio obviamente del daño que ellos iban a sufrir. Ponga, hermano Jerry, Mateo 5, 10 al 12, y vea, voy a leer en la versión de la Biblia de la lengua actual, pero que el hermano lo ponga en la Reina Valera, y dice claramente: Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. O sea, Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, no la injusticia, porque ellos forman parte de su reino. Y luego dice en la Reina Valera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí o no? El contexto dice: Dios los bendecirá a ustedes. El verso número 11 dice: Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y digan mentiras contra ustedes. Alégrense, alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. ¿Se dan cuenta lo que Jesús les estaba diciendo a estos hombres? El Señor les aseguró que la vida no iba a ser una vida obviamente sin obstáculos, sin trancas, que la vida de ellos como cristianos, seguidores del Señor, no iba a ser una vida obviamente sin dificultades, sin problemas. El Señor nuestro Dios les dice a ellos: ustedes van a ser perseguidos, van a ser maltratados, a ustedes les va a venir la persecución, y todo esto es por causa de mi nombre, es por lo que yo vine a hacer a este mundo, es por lo que vine a darle a la humanidad. Pero el Señor dice: pero ustedes no se preocupen por eso, alégrense más bien antes, ustedes alégrense, pónganse contentos. Imagínense usted lo que el Señor les está diciendo. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto, amados hermanos? Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Usted no lo sabe. Si el día de mañana o pasado o en un mes tendremos que enfrentar persecución, una persecución que venga y que pruebe verdaderamente nuestra fe. Por eso el apóstol Pedro dice: y ahora que vuestra fe es puesta a prueba, en la prueba del fuego para purificarla, ustedes tienen que salir adelante. No le hace que pasen por el fuego, como dice la primera de Pedro 1, 5 y 6, ¿verdad? Así pues vuestra fe, dice, puesta en el fuego, dice, más mejor que el oro, porque el oro, aunque perecedero, se afina y se aprueba con el fuego. Dice: así vuestra fe, cuando ustedes salgan en alabanza y en gloria a Dios. Lo que quiere decir, cuando pases por la prueba, es como cuando pasa un carro todo sucio por el car wash, donde usted lo mete, ahí se mete y ahí entran aquellas cosas y los angolotean el carro, le avientan agua, pero cuando ya sale afuera, ¿cómo sale el carro? Sale mucho mejor que como entró, ¿sí o no? Sale sin lodo, sale más limpio, sale obviamente hasta casi seco. Entonces así debe de ser nuestra vida. El Señor le habla a sus discípulos y les dice: ustedes se deben de alegrar, ustedes se deben de poner contentos, porque van a recibir un premio en el cielo. Hay una corona que nos espera, amados hermanos. Pero recuerde, si la gente nos critica, que nos critique porque hacemos lo bueno, no porque hacemos lo malo, no por entrometernos en lo que no nos incumbe, no por hacer la gente o nosotros mal ejemplo para ellos. Un día el Señor tiene reservado lo que nos va a dar, y gloria a Dios por ello. Desde el capítulo número 5 hasta el capítulo número 8 del libro de los Hechos, usted, o el 7, usted se va a fijar cómo la iglesia enfrentó persecución. Pero la Biblia dice que cuando Pedro y Juan fueron afligidos, en vez de salir ellos dolidos,
dolidos o en vez de salir tristes, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber sufrido afrenta por causa del Señor Jesús. Si esa mentalidad la iglesia comienza obviamente a tomar, entonces nosotros vamos a ser bendecidos. Hoy hay gente que no se le puede decir nada, hoy hay gente que no se le puede decir la verdad, viven deshonestamente, viven en desobediencia, viven en el mal, pero no se les puede decir mucho porque eso los ofende. Un día vendrá la persecución y no te va a pedir permiso, va a llegar quieras o no, te va a esperar en las puertas de tu casa, dentro de tu casa, en el trabajo y fuera del trabajo. Pero hoy nosotros nos vamos a fortalecer en la palabra del Señor. ¿Para que qué? Para que cuando esto venga, obviamente, el Señor nuestro Dios nos siga ayudando. Algo impresionante cuando Dios nuestro Señor llama a Saulo de Tarso, quien iba a ser el apóstol Pablo, en el capítulo número 9, el verso 15 y 16, dijo el Señor obviamente a Ananías, dice el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar, o yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vean ustedes, en ese momento llegaron y le dijeron a Pablo, yo creo que aunque no lo dice la Biblia, Ananías le dijo todo así, ¿sabes qué, amado hermano Saulo? Vas a padecer mucho por causa del nombre del Señor. Lo que tú le hacías a los hermanos, unos te lo van a hacer a ti. Y no fue que Saulo no lo entendió, porque él mismo iba a buscar a hermanos, a tomarlos presos, a traerlos para que fueran puestos delante de las autoridades en Jerusalén. Él mismo golpeó a algunos, él mismo dio muerte a algunos, él mismo hizo blasfemar a otros, él mismo sabía, entendía, pero cuando llega Ananías y le dice, el Señor me dijo que viniera y que te dijera, y el Señor te va a ayudar a ti a entender cuánto tú vas a padecer, porque yo le voy a mostrar, dice el Señor, cuánto le es o le va a ser necesario sufrir por causa de mi nombre. Y este hombre, amados hermanos, sabía claramente lo que era la persecución. Por eso en Hechos 14:22 dice la Biblia que cuando él fue apedreado en Listra, y se cree que eso fue lo que él usó para escribir, según a los Corintios 12, cuando dice la Biblia, la palabra del Señor, que él conocía a un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabía, que había ido desde la tierra hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios, y había oído y visto cosas inefables, lo que quiere decir, cosas que no se pueden decir con la razón o el intelecto explicar. Y dice él, pero yo sé de ese hombre. Y se cree que fue en ese tiempo cuando obviamente los hermanos lo dieron por muerto porque lo habían apedreado. Es lo que dice la palabra de Dios en su contexto. Pero el verso 22 dice, entonces, vaya al verso 21, quien esté allí por favor, Melissa o Jade, Jay. Amén. Quien esté allí, por favor, pongan el verso 21 del capítulo número 14 de los Hechos y vean, porque yo tengo el 22, donde el apóstol Pablo, obviamente, confirmando, dice, los ánimos. Pero ahora vean en el verso 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, Iconio y Antioquía. O sea, este hombre de ahí donde lo habían apedreado, donde lo habían lapidado, donde los hermanos creyeron que estaba muerto, y al tiempo que llegaron, él se comenzó a mover y miraron que estaba vivo. Entonces él vuelve, obviamente, entra nuevamente y dice entonces en el verso 22 que vuelve a los hermanos. ¿Para qué? Confirmando los ánimos. ¿Por qué los ánimos? Digan todos conmigo, porque estaban desanimados. Habían apedreado a Pablo, lo habían dado por muerto. Entonces él llega a confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles, o sea, enseñándoles, animándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Entonces tal vez alguien de ustedes que están aquí como oyentes digan, entonces quiere decir que me la llevo bien con todo mundo y nadie habla de mí ahorita. Si me hago cristiano, todo mundo va a hablar de ti. Todo mundo te va a menospreciar. Todo mundo te va a poder denigrar. Todo mundo te va a perseguir. Todo mundo. Pero entiende que si no es de esta manera, por causa del Señor, no tendrás aceptación ante Dios. No hay otro modo de ser salvo. Si hoy dijera aquí,
hay un antídoto allá que es el remedio para una enfermedad mortal, yo te diría, haz todo lo que tengas que hacer, ve y consíguetelo, úngetelo, tómatelo, póntelo y sálvate. Pero no hay nada. Es solamente el Señor el que salva. Y la persecución, el odio, el maltrato, el ser malentendidos de las gentes allá afuera, es por causa del Señor. Yo tenía más aceptación cuando era una persona mal hablada, irresponsable, grosero, que no respetaba a nadie, que ahora, pero no me importa. Yo sé que un día llegaré con mi Salvador. Sé que un día me dará una corona. Sé que un día me dará la herencia eterna allá en el cielo. Y usted debe de saber eso, amado hermano y hermana. Y usted que todavía no es del Señor, sepa que cuando usted sea del Señor, el mundo entero se le va a volcar. El reino de las tinieblas vendrá en contra de usted. La gente que más le admiraba a usted, quizás se vuelva la gente que más lo menosprecie. Pero sabe una cosa, déjeme decirle, aunque todo el mundo esté contra usted, Dios va a estar con usted y nadie lo va a poder apartar de su mano. Amén. De veras, ese aplauso es para el Señor. El apóstol Pablo entró a confirmar los ánimos de los hermanos. ¿Por qué a confirmar los ánimos? Porque tal vez estaban así, hey, mañana vamos a ir ahí a la sinagoga. Pues no sé. Acaban de apedrear a Pablo. No les importó con todos los que venían. Lo mataron casi. O lo mataron, pero él llega y les vuelve a hablar. Ahora vea lo que el apóstol Pablo había sufrido, porque en la segunda a los Corintios 11:25 al 26 dice, 3 veces he sido azotado. O sea, desde el verso 23 de segunda a los Corintios 11, el apóstol Pablo comienza a decir todo lo que fue en su vida un claro indicativo de que él era una persona que amaba al Señor Jesús. O sea, vamos al verso 23, si me lo pueden poner ahí por favor. Segunda a los Corintios, dice, vea bien, dice, ¿son ministros de Cristo? Hablando de los discípulos y apóstoles, dice, como si estuviera loco yo hablo, yo más. Y lo dice, en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Están oyendo eso? O sea, él dice, aquellos apóstoles y discípulos del Señor, ¿son ellos esto? Y luego dice él, como si estuviera loco yo hablo. O sea, él dice, yo hablo ahora de mi parte. Dice, yo más. O sea, él se pone como una persona que había sufrido en ese tiempo, en el tiempo que había transcurrido su vida, más por el ministerio que él desarrollaba delante del Señor y por causa del nombre del Señor. O sea, vean lo que dice la palabra. ¿Son ministros de Cristo? Dice, como si yo estoy loco, lo voy a decir, yo más. Y luego dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y luego dice, ¿de quién? De los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, lo que era obviamente una ley. Enseguida dice, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día estando como un náufrago en alta mar. ¿Entiende eso? Y esto es lo que el apóstol dice. Vea el verso 26. En el verso 26 dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Aún dentro de la iglesia había quien lo perseguía. Alguien va a decir, qué salado estaba Pablo. Pero yo voy a decir, qué bienaventurado fue este hombre, que sabía lo que le pasaba por causa del nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque dentro de la iglesia, si tú hablas justicia y la vives en verdad, va a haber quien, aún de tus propios hermanos, te va a perseguir. Si tú vives una vida justa, va a haber quien te va a malentender. Pero eso no importa, hoy nosotros estamos aquí para aprender que el sufrimiento no es lo más fatal que nos puede pasar a nuestra vida.
Qué triste fuera si nadie te dice nada y se preocupa por ti y nadie habla nada de ti. Qué triste fuera que nadie notara tu vida. Pero qué bueno que el diablo nota que vives para el Señor. Qué bueno que tus compañeros de trabajo notan que vives para el Señor. Qué bueno que tus vecinos notan que vives para el Señor. Qué bueno que la gente sabe que vives para el Señor. ¿Alguien entiende eso, amados hermanos? Qué bueno es eso, en verdad. Qué bueno es eso. Y esta es la palabra del Señor. Esto es lo que nosotros hoy necesitamos. Ahora, esta es la aplicación de mi sermón para ustedes, la iglesia, y para usted como oyente. Lo que leíamos entonces en el verso número 15, cuando el apóstol Pedro le dice a los hermanos en aquel tiempo: no se extrañen de la hora de la prueba que ha sobrevenido sobre ustedes, sino más bien alégrense. Denle gracias a Dios. Es porque el glorioso Espíritu de Dios mora en vosotros. Es por causa del nombre del Señor. Ahora usted y yo debemos de darnos cuenta. Si alguien nos persigue por ser algo que no es de agrado al Señor, entonces dejemos de hacerlo para que a aquella gente no le demos razón con verdad de que hable de nosotros. Porque allá va a haber gente que va a hablar de usted con razón y sin razón. Pero lo más malo es cuando nosotros le damos razón a la gente de que hable de nosotros. ¿Sí o no? No hay que darle la razón a las personas. No hay que darle la razón para que digan de nosotros lo que quieran decir. Nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir creyendo en Dios. Tenemos que saber que un día, hermanos, la noche va a pasar y nos espera el resplandor glorioso del día del Señor. Tenemos que saber que un día saldremos de esta cruel tormenta. Tenemos que saber que un día dejaremos este camino de ansiedad. Dios nuestro Señor nos ayude a poder entender esto. Dice entonces la Biblia: así que ninguno de vosotros padezca como, el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca, dice, como homicida, o sea, como uno que quita la vida a alguien, ni como ladrón, ni tampoco como un malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Nadie padezca de estas formas. Pero dice el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, como cristiano. Hay que preguntarle a la gente: ¿por qué me persigues? Ojalá y tuvieran el valor de que nos digan: ¿por qué eres cristiano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Hasta yo mismo te voy a dar una vara para que me des por esa causa. No me des porque te caigo gordo. No me des porque me veo más joven que tú. No me des por ninguna otra razón. Pero porque soy cristiano. ¿Entienden eso, amados hermanos? Entienden que esta palabra la tenemos que recibir en el corazón y entender. Hay gente hoy que ya no está aquí sentada. ¿Sabes por qué? Porque hubo esposas que el esposo no estuvo de acuerdo y la persecución de la esposa fue suficiente para sacarlo de la iglesia. Hay esposas que no están aquí porque a los esposos les gustaba más el party y se las llevaron para allá, porque luego las afligían con palabras y todo. Hoy hay hijos que no están aquí, porque obviamente siguieron el ejemplo de los padres. Hoy hay padres que no están aquí porque los hijos les amenazaron que se iban de casa y que no estaban felices, porque perdían 2 horas y media del glorioso domingo para venir aquí. Y no soportaron ese tipo de presión. Pero se dan cuenta que lo que hemos leído, esto es una bendición. Ahora, escuche usted lo que habíamos dicho al principio: el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar persecución, vamos a enfrentar. ¿Y quién es el que de nosotros enfrenta hoy más persecución? Que algún familiar nos ha dejado de hablar, que el esposo amenazó a la esposa, que la esposa amenaza al esposo, que los hijos lo amenazan a uno, que en el trabajo lo quieren correr. Yo recuerdo hace años cuando era chofer de camiones, un día me habló el jefe porque un compañero que me decía: dime algo de la Biblia, y yo le hablaba. Y un día que le dije algo que no le gustó, se enojó, aventó unas cosas y se paró y se fue. Y yo le dije: ven, ¿por qué te vas? Me dijo: no quiero que me hables más. Le dije: ok, no. Y yo voy y me subo a mi camión. Él se subió a su camión y se fue. Y al poco rato me habló un jefe, me dice: José, ¿quieres venir a mi oficina?
Y yo dije, pues sí. Y ya cuando llegué me dice, José, ¿qué estás haciendo? Le digo, no sé de qué me hablas. Me dijo, ¿sabes tú que es prohibido? Te hemos dejado que andes con tu Biblia en el camión, te hemos dejado que estés cantando, en veces tienes tu música ahí cristiana, pero ¿qué estás haciendo, José? Y le dije, pues no sé qué estoy haciendo, dime tú. Y me dijo, fulano de tal vino y te acusó que le estás haciendo harassment con esto de la Biblia, que lo persigues y que le dices. Le dije, no, no es verdad, llámalo ahorita, aquí estoy yo, y que te digan delante de mí. Y lo llamó y aquel no iba. Le dije, no, dile que venga, porque tengo una corrida, me tengo que ir a recoger gente. Y ese día iba a ir al campo de golf, a Genoa, con un camión a recoger golfistas. Le dije, llámalo que venga. Pues no sé por qué no viene. Le dice, ven aquí, te estamos esperando. Y ya cuando llegó, le dice, dime lo que José te hace. No, no quiero que me hable de la Biblia. Ya le digo, sí, le digo, eso puedes decir. Pero tú eras el que me preguntabas a mí. Yo no era el que te andaba siguiendo para decirte. Y me dice el jefe, ok, ya te puedes ir. Y ya me hablaron después y me dijeron, José, te queremos decir algo. Le digo, díganme, desde mañana no puedes traer tu Biblia. Y yo me quedé oyendo. Desde mañana no puedes hablarle a nadie de la palabra que tú hablas. No puedes decirle a nadie de Cristo. Ya le dije al jefe, ¿estás seguro? Sí. Y luego al segundo, ¿y tú también? Sí. Uno se llamaba Michael, se llama, y el otro Abe. Y le digo, entonces, ¿no puedo traer mi Biblia? No. ¿No puedo hablarle a nadie? Y aunque ellos me pregunten, no. Muy bien. Me saqué unas llaves, me saqué otro Motorola, me saqué las llaves. Quitan tus llaves, tu radio y todo. Me dijo, ¿no te importa el trabajo? Sí, le dije, pero nadie me va a poder quitar lo que soy. Yo no ando siguiendo a nadie aquí. La gente me pregunta y yo les respondo. Cuando llegan turistas y se suben a mi bus, yo apago la música, o cuando voy a recoger a alguien, yo no los traigo con música. Cuando yo estoy ahí sentado, yo estoy oyendo música. El que va y se sube a mi camión, ese ya es problema de él. Le digo, pero si mi Biblia no puede venir, yo no vengo mañana tampoco. Si yo no puedo hablar, no voy a estar aquí. Y ya me iba dando la vuelta y corre Michael, me dice, espérate, espérate. Estábamos bromeando. Y recuerdo yo que lo volteé a ver y le dije, yo no estoy bromeando. Esta es mi vida, amados hermanos. Y si tenemos que padecer, que sean la voluntad de Dios para poder ser coronados. Porque así como se les dijo a aquellos discípulos, se nos dice hoy a nosotros. Hay una corona que nos espera. Hay algo glorioso que es para nosotros. Vengan los músicos, por favor. Con esto voy a terminar, ¿verdad? Tal sufrimiento tiene un efecto purificador, obviamente, en la vida del cristiano, si lo llega a entender así de esta manera. Si no lo llega a entender, obviamente no va a saber de él. Pero yo quiero irme a los dos últimos versículos del capítulo número 4, donde leí el verso 18 y el verso 19, y con esto voy a terminar mi prédica, que le agradezco mucho a Dios que me permitió predicar. El verso 18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? O sea, uno por hacer lo bueno para Dios, uno porque dice ahí si el justo, si uno de nosotros está viviendo injustamente, tenemos que recapacitar, tenemos que hacer, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que suplicarle al Señor que hoy nos ayude a pensar bien. Porque la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Cuál dificultad? Esa, la que les dije, que en aquel día obviamente era gravemente perseguida la iglesia, porque obviamente había un hombre que la odiaba. Y ese era Nerón, el emperador romano. Que insisto que desde el año 58 al año 64 fue el reinado de Nerón, y aquel que deseaba una gran ciudad nueva no encontró mejor manera más que incendiarla y culpar a los cristianos. Pero ¿sabe una cosa? Estos justos, ellos que murieron por causa del nombre del Señor, yo siempre les he recomendado a ustedes que hay un hermoso libro que se llama El mártir de las catacumbas. Un libro que se encontró una persona en un barco. Y el libro es anónimo, no tenía nombre de escritor. Y es una historia que cuentan cómo los primeros mártires de la iglesia
obviamente, o no los primeros, los mártires de la iglesia subterránea vivía, cómo era aquella gente. Yo se los recomiendo, léanlo, para que ustedes vean cómo hubo gente que verdaderamente sufrió por el Señor, pero nunca desistieron de ser obviamente para Dios. Hay películas en Netflix gratis que se llaman El mártir de las catacumbas, The Martyr of the Catacombs, algo así. Y ahí los pueden ver. Son películas muy bonitas, cristianas, que le van a ayudar a usted a reflexionar y a entender. Y esta palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde va a aparecer aquel que no vive para el Señor, que no sufre por Él, que no le persiguen por causa de la justicia, como leíamos en Mateo 5:10? Ustedes van a recibir persecución porque viven una vida justa que le agrada a Dios. Y dice claramente el verso 18, y esta es la aplicación para nosotros, lo que el apóstol Pedro le dice a aquella iglesia: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, lo que dice el apóstol, dice, de modo que si alguno de ustedes padece según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, al Creador de los cielos y de la tierra, al Creador de lo visible y de lo invisible. Está diciendo al que tiene poder y autoridad, grandeza y dominio, que así como lo tuvo para hacer todas estas cosas, la tiene para guardar al que es de Él. No importa cuál sea la necesidad, el daño del sufrimiento por la persecución, Él tiene capacidad y poder para podernos tener en su mano y que nada nos arrebate de sus manos. Él tiene grandeza, poder y señorío, el fiel Creador. Por eso Él pone este ejemplo y dice, Él, el que es Señor y Dios de todo, el que lo sustenta y lo guarda todo, Él, encomienden sus almas a Él. Señor, no importa que hoy haya persecución, aquellos tal vez en aquel día, amados hermanos, viviendo en Roma, sabiendo que ahí estaba Nerón, el emperador, y decían, Señor, hoy la libré, pero quizás mañana Dios me encuentre con la muerte, pero yo encomiendo mis manos, mi vida en ti, en tus manos. Y todos ellos, yo creo que recordaban a Esteban. Pablo tal vez recordaba a Esteban cuando era apedreado en el capítulo 7 del libro de los Hechos, y cuando él miraba obviamente a sus opresores, él levantó los ojos y viendo el cielo abierto dio estas palabras y dijo, Señor mi Dios, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo dice y aspiró. Hoy nosotros, amados hermanos, no estamos siendo perseguidos como aquellos, pero sea lo que sea, venga lo que venga, hay un solo lugar seguro para poder seguir adelante. Hay un solo lugar seguro para poder tener éxito, y es obviamente en la buena voluntad del Señor. Por eso el texto dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay que decirle hoy, Señor, mi vida está en tus manos. Si alguien viene, Señor mi Dios, y me persigue, si alguien viene, Dios mío, y me quiere vituperar, maltratar por causa de ti, de tu nombre, no me voy a detener, Dios mío, voy a sufrir con alegría, Dios santo, porque he entendido que con dificultades como estas, el justo que hace tu voluntad se salvará. No quiero, Señor mi Dios, dejar de sufrir, quiero seguir adelante. Qué hermoso que hoy la iglesia tenga el pensar, el sentir y el obrar como en Hechos 5:40 en adelante, cuando aquellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del Señor Jesús. Pónganse de pie, por favor. Hoy el Señor está en este lugar. Hoy el Señor te dice a ti, un día va a venir horrenda persecución. Un día estaremos como la iglesia primitiva, tal vez, si el Señor no regresa pronto, hermanos, en el ojo del huracán. Y sabe usted que cuando el huracán viene, todo lo que está en el ojo del huracán es violentamente movido. Pero hoy yo le quiero pedir al Señor mi Dios que siga bendiciendo a la iglesia. Le voy a pedir al pueblo del Señor que venga y busque un lugar en este altar que llamamos, y dígale, Dios, estoy, Señor mi Dios, seguro de lo que soy y lo que tengo en ti.